Confírmenos, porfa. Entonces vamos a encender cámaras ya de una vez. Sí. Bueno, espérenme para que todos tengamos las cámaras. Ay, no me joda. Bueno, ya, cierto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Buenas noches para todos. El día de hoy nos hemos reunido para dar cumplimiento a la actividad correspondiente a la semana 1 y 2 de la asignatura Contabilidad de Activos y Pasivos Financieros. El objetivo de esta actividad es identificar, clasificar y analizar los instrumentos financieros básicos, comprendiendo su naturaleza, riesgo y posibles rendimientos. Para iniciar, entonces, vamos a definir en un breve resumen cada uno de los instrumentos financieros. Bueno, tenemos las acciones, instrumento de renta variable en mercado de capitales. Tenemos como su definición que es un título que representa una parte alicuota del capital social de una empresa. En el mercado tenemos bolsa de valores y mercado primario. Tenemos un tipo de renta variable, los dividendos dependen de las utilidades de la empresa. En el riesgo tenemos que es alto, el precio fluctúa también según la oferta. El emisor tenemos sociedades anónimas y empresas que cotizan en bolsa. Ganancia del inversor, dividendos periódicos más la valorización. Tenemos un ejemplo práctico, empresa que remite 100 acciones a 50 pesos cada una, el capital recaudado 5.000. Un inversor que compra 10 acciones reparte dividendos del 8% y recibe 40 pesos. Las acciones ordinarias dan derecho al voto, las preferenciales dan prioridad en los dividendos. También existen los bonos. Es un título de deuda mediante el cual el emisor se compromete a pagar intereses y el capital al vencimiento. El tipo de renta es fija. El cupón, o sea, el interés, se pacta al momento de la emisión. Los emisores son los gobiernos, que son bonos del Estado, o empresas privadas como bonos corporativos. El plazo tiene un plazo corto a 1 año, mediano de 1 a 5 años o largo, que es un plazo de 5 años en adelante. Bajo a medio es el respaldado por el emisor y el riesgo, y tiene mucho riesgo de incumplimiento. Los cupones periódicos de interés más la evolución del valor nominal al vencimiento. El ejemplo práctico es el bono del gobierno que está a 5 años. El valor nominal es de 1.000 pesos. Tasa cupón del 6% anual. El inversor recibe 60 pesos al año y recupera 1.000 al vencimiento. La rentabilidad total es de 300 pesos en 5 años. Otro de los instrumentos son los préstamos bancarios. El instrumento de crédito o financiamiento directo. La definición, el contrato por el que el banco entrega una suma de dinero al cliente, quien se obliga a devolver el capital más intereses. Crédito de consumo, hipotecario, empresarial, microcrédito, libre inversión. Las tasas de interés pueden ser fijas o variables, referenciada al IBR, DTF o TIB en Colombia. Las garantías son personales, son firmas reales en hipoteca o prenda, codeudor solidario. El riesgo del crédito, el codeudor puede no pagar mora o default. La ganancia del banco son los intereses cobrados más las comisiones de desembolso y administración. Un ejemplo práctico del préstamo, prestamos 10.000 al 10% anual a 1 año de interés anual, 1.000 como cuota mensual, aproximadamente 879 pagado, 10.549 el costo financiero, total 549. El banco genera utilidad con el spread, cobro más interés al prestario del que los paga al ahorrador. Otro de los instrumentos es los depósitos. Definición. Fondo que
que los clientes confían al banco, quien les retribuye con una tasa de interés pactada. Tipos de depósitos: cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDTs, que son certificados de depósito a término. El CDT, depósito a plazo fijo con tasa garantizada. No puede retirarse antes del vencimiento sin penalidad. Plazo del CDT está a 30, 60, 90, 180 días o un año. A mayor plazo, mayor tasa ofrecida. Seguro de depósito. En Colombia, Fogafín cubre hasta el 50% por depósito en cada entidad. Ganancia al ahorrador. Interés periódico o al vencimiento sobre el capital depositado. Ejemplo práctico: CDT a un año por 10.000 al 7 por 10.000 pesos al 7% anual. Al vencimiento, el cliente recibe 10.000 de capital más 700 de intereses, para un valor de 10.700. Interés neto después de la retención del 4%, que es de 672.000. Bueno, tenemos las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, que son obligaciones que surgen de transacciones comerciales. Una empresa vende un crédito, que sería una cuenta por cobrar, y la compradora asume una deuda, que sería una cuenta por pagar. Los instrumentos asociados serían las facturas de venta, pagarés, letras de cambio, cheques postdatados. El factoring: el banco puede comprar las cuentas por cobrar de la empresa con descuento, adelantando el efectivo. El confirming: el banco paga a proveedores en nombre de la empresa compradora, que liquida después con el banco. El plazo usual de las cuentas por cobrar o pagar puede ser de 30, 60 o 90 días, o en algunos sectores hasta de 120 días. Rol del banco: facilita la liquidez descontando facturas o gestionando los pagos entre partes. Un ejemplo práctico puede ser que la empresa A vende 5.000 pesos en mercancías a empresa B a 60 días. Es un crédito comercial. Y la empresa A tiene una cuenta por cobrar de 5.000 pesos. Empresa B una cuenta por pagar de 5.000. Si aplica facturing al 2%, A recibe 4.900 hoy. Las cuentas por cobrar pueden ser usadas como garantía para obtener financiamiento bancario inmediato. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a dar inicio a una breve presentación de cada uno de los grupos y posteriormente daremos paso a la ronda de negociación. Comenzamos la presentación entonces por parte de los inversionistas. Buenas noches, nos presentamos. Nosotros no somos una holding llamada XYZ Inversiones SAS. Somos una empresa colombiana que conectamos capital con oportunidades, gestionamos recursos de empresas y personas naturales, ofreciendo inversiones en acciones, bonos, CDTs, adaptados a cada perfil. Analizamos cada inversión con criterio de rentabilidad, riesgo y cumplimiento de la norma NIF, garantizando seguridad y eficiencia en la gestión del capital de nuestros clientes. Ok, continuamos con la presentación del equipo de intermediarios. Póngase en silencio. Capital Nexus SAS. Somos un holding financiero especializado en gestión de inversiones y estructuración de capital para empresas y personas naturales. Nuestros servicios es un portafolio diversificado de intermediación financiera y apalancamiento estratégico. Nuestras soluciones no me dio.
Nuestras soluciones de mercado son los excedentes de liquidez sin rentabilidad óptima, también la dificultad del acceso a financiación eficiente y falta de estructuración financiera profesional. Tenemos una rentabilidad esperada entre el 13% y el 15% efectivo anual, una optimización mediante el apalancamiento financiero y un modelo de apalancamiento en el uso estratégico de crédito para aumentar la rentabilidad del capital invertido. Perfecto, continuamos entonces con la presentación por parte de los emisores. Bueno, nuestra empresa se llama Alpha Investment Group. Somos una empresa, Alpha es una empresa emisora cuyo propósito es conectar el capital de los inversionistas con oportunidades estratégicas de crecimiento. Nuestro enfoque está centrado en 3 pilares: inversiones seguras, rentables y sostenibles, fundamentadas siempre en la confianza y en la toma de decisiones financieras bien estructuradas. En la presentación de hoy abordaremos temas principales de algunos instrumentos financieros e inversiones de los mercados de capital, como son los bonos, las acciones preferencialmente e inversibles y acciones ordinarias. Perfecto, entonces ahora vamos a continuar entonces con nuestra ronda de negociación. Vamos entonces a comenzar con la solicitud por parte de los inversionistas. Damos paso entonces a su solicitud. Buenas noches. Bueno, para dar inicio a esta ronda de negociación, nuestro holding inicialmente está interesado en invertir en acciones, por lo cual nos gustaría conocer un poco más sobre las ofertas que pueden tener en su portafolio. Hola, buenas noches. En nuestro portafolio tenemos 2 opciones de acciones. La primera serían acciones preferenciales, las cuales las características son las siguientes. Es un instrumento de patrimonio híbrido que combina características de una acción y un bono, otorgan privilegios económicos a sus titulares, pero limitan los derechos políticos, permiten financiar crecimiento sin ceder el control administrativo. Tenemos un dividendo fijo, para este caso un 8% anual. Estas acciones son sin derecho a voto, pero tienen prelación en liquidación. Tienen preferencia sobre accionistas ordinarios, aunque después de los acreedores. Y tiene un riesgo intermedio. Para esta acción preferencial tenemos la opción de TED Soluciones S.A., donde el valor nominal es de 100 pesos cada uno. Como ya hemos mencionado, un 8% anual, quiere decir que al final del año una rentabilidad de 8 pesos sobre cada acción. Y la estrategia es que es un capital sin deuda. También tenemos las inversiones en acciones ordinarias. Para este caso, tenemos las opciones de las acciones en Coca-Cola Company. Como todos bien saben, es una empresa multinacional con presencia en más de 200 países, marca posicionada y demanda constante. Históricamente ha generado utilidades y distribuido dividendos, ofreciendo al inversionista no solo apreciación del precio de la acción, sino también ingresos periódicos. Las acciones tienen un precio de $60 cada una y el precio objetivo final de cada una es de $72. Quiere decir que tiene una utilidad del 20%. Coca-Cola, como bien saben, tiene una presencia global, tiene dividendos constantes, tiene un portafolio diverso y tiene ingresos estables. Quisiera hacer un paralelo entre las dos para que tengan la información clara. ¿Tienen derecho a voto? Las ordinarias sí, las preferenciales no. Dividendos, las ordinarias son variables, los preferenciales son, como su nombre lo indica, preferenciales fijos. ¿Tienen riesgo? Las ordinarias el riesgo es más alto, en las preferenciales el riesgo es menor y prioridad en liquidación en ordinarias es muy baja, en cambio en preferenciales tiene su prioridad de una manera muy alta. Estas son las opciones en acciones. Perfecto, la siguiente solicitud de los inversionistas, por favor. Bueno, nuestra siguiente solicitud es en bonos. Queremos conocer sobre bonos corporativos y sobre bonos TES.
Bueno, en el mercado de los bonos son valores que representan la deuda del emisor con los inversionistas. Al vencer el plazo pactado, el emisor devuelve el capital más los intereses comprometidos. El bono con cupón paga intereses periódicos durante la vigencia. El bono cero cupón paga capital e intereses únicamente al vencimiento. La renta fija. El inversionista conoce la rentabilidad futura, sin embargo, el riesgo del emisor y las tasas del mercado pueden afectar el valor real del bono. El ejemplo, los tipos de bonos en Colombia son título de tesorería, que es el TES, el emisor es el gobierno, los bonos corporativos, como en este caso los de Ecopetrol, ya te la muestro. Ecopetrol busca financiar proyectos de expansión y transmisión energética. Para atraer inversionistas, se propone la emisión de bonos convertibles, un instrumento que combina seguridad, intereses del bono, con potencial de crecimiento, conversión en acciones. La ficha del instrumento es el valor del bono, 1 millón de pesos. La tasa de interés, el 8% anual. El interés anual, 80,000 pesos. El precio de la conversión sería 5 pesos la acción. La fórmula clave sería intereses anuales más igual a valor por la tasa, teniendo un crecimiento como lo muestran en la diapositiva más adelante, donde está el crecimiento de la inversión, que son los bonos ofrecidos por Ecopetrol. Listo, continuamos con la siguiente solicitud por parte de los inversionistas. Hola, buenas noches. Bueno, como inversionistas solicitamos a los intermediarios la oferta de los CDTs. Buenas noches. En nuestro holding financiero de intermediación Capital Nexus realizamos un análisis de las diferentes alternativas ofrecidas por los bancos comerciales aliados y determinamos que la mejor opción que tienen en CDTs es el Banco Avevillas por la solidez que tiene en el Grupo Aval, está supervisada por la Superintendencia Financiera y tiene una calificación AAA, lo que nos indica una alta capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Tenemos dos CDTs, el CDT físico y el CDT digital. Ambos tienen una tasa efectiva anual fija durante toda la vigencia del CDT. Tenemos tres opciones, 3 meses, 6 meses y 12 meses. En los CDTs físicos tienen una tasa efectiva anual del 1.85, mientras que los digitales tienen el 10.50. O sea, es una mayor rentabilidad a los 3 meses. El de los 6 meses tiene una rentabilidad del 2.70 en los CDTs físicos y los CDTs digitales el 11.80. La mejor tasa estaba a los 12 meses, es decir, a los 360 días, donde tenemos una tasa efectiva anual del 3.30 y en los CDTs físicos, mientras que en los CDT digitales tenemos el 12.60. Eso nos representa en rentabilidad que a los 12 meses van a hacer una inversión de 350 millones y van a recibir 361.550 en el físico y en el CDT digital de 394.100.000. Como podemos ver, es una rentabilidad muy alta con respecto al CDT digital. Adicional a eso, tenemos que los CDTs tienen un seguro, tiene garantía de Fogafín. Aunque Fogafín tiene solamente tiene hasta 50 millones asegurados por cada titular, ustedes en inversiones XYZ tienen un monto más alto, pero esa diferencia, ese excedente, va a tener un respaldo estructural que le da el Grupo Aval y la calificación AAA que tiene en el sector financiero. Adicional a eso,
tenemos las formas de los diferentes pagos. Ambos CDTs, tanto el digital como el físico, se van a hacer los intereses, se van a pagar al vencimiento del plazo pactado. Pero los físicos tienen una posibilidad de hacer un pago periódico, es decir, en el tiempo que se establezca, bien sea mensual, trimestral, semestral o anual. Y el digital solamente sería al vencimiento de los términos. De igual manera, en el Banco AB Villas estamos... en el Banco AB Villas todos los CDTs están inscritos en la Bolsa de Valores, lo que permite su negociación en un mercado secundario. También es negociable mediante un endoso o cederlo a otra persona. Otro de los beneficios que tienen los CDTs en el Banco AB Villas es que están exentos al momento de redimir el CDT, es decir, el cobro del impuesto del 4 por 1000 es asumido por nosotros, por el banco, perdón, por nosotros no, es asumido por el banco, sin afectar los rendimientos de inversiones XYZ. También les aportamos la tabla de amortización, que los CDT se clasifican y se miden al costo amortizado, que es un método de interés efectivo. El banco entregará al holding XYZ para cada título el cronograma de los intereses periodo a periodo, calculado con la tasa efectiva acordada y facilitando el registro contable mensual de los rendimientos devengados. Perfecto. ¿Y cuál es la última solicitud por parte de los inversionistas? Buenas noches. Bueno, como inversionistas evaluamos el crédito en función de su capacidad de generar valor. No nos enfocamos solo en la tasa, sino en el diferencial entre el costo financiero y la rentabilidad esperada. Buscamos un apalancamiento positivo, por lo que estamos abiertos a propuestas competitivas que cumplan este criterio. Los escucho. Bueno, para el crédito comercial que nos está pidiendo el holding, tenemos también con el Banco AB Villas, evaluar favorablemente la solicitud de financiación por 200 millones de pesos para el apalancamiento de sus proyectos de los clientes de holding. Las tasas que tenemos para ofertarles por parte del Banco AB Villas del crédito comercial de los 200 millones sería un crédito ordinario de PYME hasta por un año con una tasa de IBR del 12.70 efectivo anual aproximadamente, o un crédito ordinario de PYME hasta por 2 años con una tasa del 12.80 efectivo anual, o un crédito ordinario empresarial hasta por un año con una tasa del 11.40% efectiva anual. La opción B sería una tasa fija con un segmento para pymes desde un 3.85% efectivo anual, o para un segmento empresarial, condiciones negociables con la gerencia comercial. La tasa de deuda máxima para este mes de marzo se cierra en 25.515% efectivo anual, que ninguna de nuestras tasas que les estamos ofreciendo en el momento está superando esa tasa. En los costos adicionales que tendrían sería el estudio del crédito de Colombia y entidades del grupo Aval, que aplican estudios sin costos para cartas vinculadas, confirmar el manejo ejecutivo comercial de las sesiones del bolso, el seguro de cumplimiento y otros sobre sin garantía, que aplica garantía real, el seguro sobre bienes de requisito o los gastos y de escritura y registro en caso de que sea una hipoteca a cargo del deudor. Los plazos y sistemas de amortización
serían hasta por 5 años para créditos ordinarios empresariales. Para temas de amortización, cuota fija mensual o capital fijo con intereses deficientes. La tasa de amortización predeterminada al momento del desembolso para un periodo de gracia aplica a reestructuraciones para créditos nuevos. El banco puede otorgar en 1 o 3 meses de gracia de capital según un análisis de fondo de la caja del holding. La fecha de pago de las cuotas por pagar al mismo de la apertura. Las garantías exigidas por el pago de villas admite 2 categorías: las garantías reales, como la hipoteca de un inmueble, con una financiación hasta un 70% del valor comercial del inmueble que no sea vivienda especial. En prenda activos también se pueden como tipo hipoteca de maquinaria, vehículos y las garantías zonales. El código solidario con capacidad de pago equivalente al 100% de la obligación. El creador con respecto al patrimonio deficiente le vale el Fondo Nacional de Garantías. En este caso, la tasa puede reducirse hasta un 50.50% de frívolo anual. El valor de la garantía requerida mínimo es el 125% del modelo del crédito. Estamos en 250 millones, lo que ya requiere el crédito. Entonces sería, ya requiere 200 millones, entonces serían 250 millones el aval. Las condiciones serían sin penalidad. El banco debe generar una sanción por prepago de créditos comerciales, usar el anticipo de pago de deuda. El cliente solo paga el capital pendiente con los intereses causados hasta el momento del pago. La financiación disponible bajo el análisis de la gerencia comercial, caso de que existen atrasos en el pago del crédito. Entonces, este sería como el crédito que tenemos para ofrecerle al holding. Listo, muchas gracias a todos los participantes. Entonces, un portafolio demasiado amplio, hay varias opciones. Entonces, ¿qué queremos conocer? Entonces, ¿cuáles son las opciones que desea tomar el grupo de inversionistas? Bueno, perfecto. Iniciamos entonces con el tema de las acciones. Nosotros para este tema de las acciones, entonces nuestra idea es como hacer una inversión combinada. Es decir, queremos invertir en ambas acciones. Para el caso de las acciones preferenciales de Tech Soluciones, podemos invertir 100 millones de pesos, teniendo en cuenta que su valor nominal es de 100 pesos. Esto nos haría acreedores de 1 millón de acciones. Y teniendo en cuenta lo que nos informaron, que esto nos generaba una rentabilidad fija sobre dividendos del 8%, quiere decir que nuestro ingreso anual por parte de estas acciones sería de 8 millones de pesos. Con respecto a las acciones de Coca-Cola, queremos tomar un poco este riesgo. Pensamos que son unas acciones que de pronto podemos tener un riesgo más alto, entonces queremos invertir 50 millones de pesos. Dado que su precio nominal es de $60, si lo miramos con una TRM estimada de 4.000, esto nos estaría dando aproximadamente que podemos adquirir 208 acciones. El valor de rentabilidad de estas acciones es un poco más baja, entendemos que es del 3 al 4%, entonces si lo miramos como en un promedio del 3.5, nos estaría dando que anualmente estaríamos recibiendo por parte de dividendos un valor aproximado de 1.750.000. Pero ¿qué pasa con estas acciones de Coca-Cola? Estábamos analizando la tendencia en el mercado y validamos que desde el año 1982 hasta lo que va de este año 2026, vemos que todo el tiempo estas acciones tienen una tendencia alcista. Entonces, lo que nos decía nuestro compañero, podríamos llegar a una valorización hasta del 20%. Si tenemos en cuenta esto, aparte del 1.700.000 que estaríamos recibiendo por dividendos, podríamos recibir aproximadamente 10 millones de pesos sobre estas valorizaciones. Entonces quiere decir que es una muy buena alternativa, solamente que es un poco más riesgosa. Teniendo en cuenta como esto que les estoy diciendo, nosotros elegimos esta opción combinada de inversión porque nos permite lograr un equilibrio entre la estabilidad y el crecimiento. Entonces, por un lado tenemos las acciones preferenciales de Tech,
Estas nos garantizan un ingreso fijo, lo que reduce el riesgo y aporta una seguridad en el portafolio a corto plazo. Pero por el otro lado tenemos las acciones ordinarias de Coca-Cola. Estas nos estarían ofreciendo un mayor potencial de rentabilidad gracias a la valorización en el mercado, como se los decía, y a su solidez como una empresa global. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto nos va a impulsar el crecimiento a mediano y largo plazo. Una nos garantiza seguridad a corto plazo y la otra a mediano y largo plazo. Entonces, de esta manera nosotros como holding no solamente estamos protegiendo nuestro capital, sino que estamos buscando maximizar su valor. Por eso combinamos como esta base estable de oportunidades de expansión para fortalecer ese desempeño que queremos en el portafolio. Entonces, realmente esta sería nuestra decisión con respecto a las acciones, invertir en ambas. Excelente. En cuanto a bonos, ¿cuál es la decisión por parte de los inversionistas? Bueno, buenas noches. Como holding, y después de analizar, ¿cierto?, la oferta que tuvimos en los bonos, tanto como en Ecopetrol como TES, hemos decidido invertir un monto de 100 millones de pesos. Luego de analizar detalladamente la oferta y la información suministrada, concluimos que esta inversión cumple con los requisitos mínimos exigidos por nuestra compañía en términos de rentabilidad y nivel de riesgo. Con base en los datos proporcionados, se determinó que el cupón semestral de 5.874.076 pesos. Para ese cálculo utilizamos una tasa compuesta por el IPC del 8% más un spread del 3,79%, lo que equivale a una tasa efectiva anual del 12,09% con un plazo de 5 años. El retorno esperado de la inversión se compone de la recuperación del capital inicial de 100 millones de pesos más los cupones generados durante estos 5 años, por un valor total de 58.740.761 pesos, lo que representa la ganancia obtenida a lo largo del periodo. Esta inversión nos resulta atractiva no solo por la rentabilidad esperada, sino también por la solidez y el respaldo de la compañía emisora, ya que Ecopetrol S.A. es una empresa reconocida que cuenta con participación del Estado, lo cual nos brinda mayor confianza y seguridad en la inversión. Sobre la inversión en los bonos TES del Estado, decidimos invertir también un monto de 100 millones de pesos, luego de analizar detalladamente la oferta y la información suministrada por ustedes. Concluimos que esta inversión cumple con todos los requisitos mínimos exigidos por nuestra compañía en términos de rentabilidad y nivel de riesgo. Con base a los datos proporcionados, se determinó un cupón anual de 13 millones de pesos utilizando como fórmula una tasa efectiva anual del 13% con un plazo de 10 años. El retorno esperado de la inversión se compone de la recuperación del capital inicial de 100 millones de pesos más los cupones generados durante estos 10 años, por un valor total de 130 millones de pesos, lo que representa la ganancia obtenida a lo largo del periodo, que equivale a un 130% del valor invertido en ingresos por intereses. La inversión en estos bonos nos resulta viable tras analizar su rentabilidad y los beneficios futuros esperados, sumado a la estabilidad que ofrece el hecho de que el emisor sea el Estado colombiano, lo que se traduce para nosotros un nivel de riesgo medio-bajo. Adicionalmente, la decisión de invertir en ambos bonos se tomó con base a un análisis integral del riesgo, aunque los emisores representan estabilidad y un nivel de riesgo pues no muy alto. No se descarta la posibilidad de cambios en el entorno económico o en su estructura financiera que pudiera generar escenarios menos favorables e incluso posibles pérdidas. Por otra parte, al invertir en los bonos de Ecopetrol con un plazo menor frente a los de TES, buscamos mantener un mayor nivel de liquidez, esto pues nos permitiría como tal recuperar parte del capital en un tiempo más corto y poder reinvertirlo en nuevas oportunidades que contribuyan a maximizar la rentabilidad del portafolio. Esa es pues como tal la decisión que tomamos frente a la oferta de bonos. Perfecto, muchísimas gracias. En cuanto entonces a la oferta por parte del CDT, ¿cuál es la decisión de los inversionistas? Bueno, nosotros estamos interesados en invertir en los CDTs. La idea es repartir nuestro capital de 350 millones en tres CDTs. Esto es con el fin de obtener un porcentaje mayor en rentabilidad, pero también estar cubiertos en caso de que suceda algo
es decir, poder recuperar un porcentaje de la inversión realizada. Decidimos invertir en CDT con el Banco Avevillas, invertiremos 2 de 100 millones y otro por 150 millones, cada uno a 360 días. Nos parece que la rentabilidad que nos genera nos conviene como empresa y adicional, en caso de que el banco tenga algún problema, podríamos recuperar más del 50% de la inversión realizada. Perfecto. Y en cuanto a la oferta del crédito, ¿cuál es la decisión? Ok, bueno, les comento. Al tomar el crédito por el valor de 200 millones con la tasa del 13.85% efectivo anual, el costo financiero asciende a 27.700.000 anuales, mientras que la rentabilidad estimada por parte de nosotros es de 24 millones, generando una pérdida de 3.700 millones. Por lo tanto, el crédito no es viable. De acuerdo con nuestros criterios de inversión, rentabilidad, riesgo y condiciones, el crédito analizado no cumple con el objetivo de generar valor, ya que su costo financiero supera la rentabilidad esperada por parte de nosotros, el grupo holding, afectando directamente la eficiencia del portafolio. No rechazamos el crédito como instrumento, sino esta estructura específica. El crédito sigue siendo una herramienta válida siempre y cuando cumpla con nuestros criterios de rentabilidad y riesgo. Nuestra decisión es coherente con los objetivos del holding, ya que priorizamos la generación de valor y la protección del capital. Bajo estas condiciones, el crédito no cumple con los criterios establecidos. Entonces, desde el área de crédito concluimos que las tasas actuales superan la rentabilidad esperada por parte de nosotros, generando así un apalancamiento negativo. Por lo tanto, no recomendamos tomar el crédito en estas condiciones, aunque seguimos abiertos a opciones más competitivas. En este caso, el área de créditos les agradece mucho el tiempo. Disculpen por habernos mostrado sus opciones, pero no es viable. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Entonces finalizamos así la ronda de negociaciones. Agradecemos a cada uno de los participantes. Entonces, en esta ronda les deseamos muchos éxitos en sus inversiones y damos por finalizada entonces la ronda. Feliz noche. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Que Yamil nos confirme la grabación. Gracias. Gracias, feliz noche. Ya pararon la grabación. Gracias, feliz noche.